Bueno, estamos con los especiales de Mundo Misterioso y Profundo y tenemos una invitada muy, muy importante. Ella es la autora, junto con otra gente, que lleva adelante uno de los cafés ufológicos más importantes del país. Ella es Lorena Sciarrata, creo que lo pronuncié bien. Bienvenido, Lorena, a Mundo Misterioso y Profundo. Gracias, chicos, gracias. Bueno, lo del café más importante de la Argentina, no, es un café más Me que hago bueno, cargo. Es muy a importante lo que están mí, haciendo, sí. Están teniendo muchísima repercusión y bueno, estamos deseosos de en algún momento ir para poder conectarnos allá con la cantidad de gente que están juntando ustedes. Bueno, ahora no por la pandemia, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahora a través de las conferencias por internet seguramente van a tener muchísimos más seguidores. sí, bueno, primero gracias por la invitación, tanto a vos, Norbert, como a Caro y a todo tu equipo. La verdad que un placer participar de Mundo Misterioso y Profundo. Y sí, la verdad que por suerte hemos convocado mucha gente. O sea, evidentemente acá en la ciudad de Rosario era un espacio que estaba como vacante. Sí, Y eso hizo bueno, que se juntara mucha gente para hablar de estos temas que nos gustan, ¿viste? Que es el fenómeno OVNI. sí, sí, Y sí. de manera presencial lo pudimos hacer hasta el mes de marzo, que fue el foro ufológico del litoral, lo último que pudimos hacer. A la Sí. semana se declaró esta bendita pandemia, pero bueno, pudimos seguir sosteniéndolo de manera virtual, o sea, seguimos haciéndolo los tercer sábados de cada mes por la plataforma de Carlos Yurchuk de Demonios, De demonios. youtube.com/demonios, sí. Y también nos sirvió un montón. Primero porque todo lo que es virtual te ayuda a masificar. Y Claro. segundo, porque incluso pudimos cruzar hasta la frontera. La semana pasada estuvimos el caso del Cabo Valdés con Humberto Rojas Vélez, Sí. testigo, y con Patricio Buslesme Hoffman, el escritor de La Noche de los Centinelas. Como también tuvimos un montón de testigos de distintas partes de la Argentina que quizás a lo mejor de manera presencial, por una cuestión de lógica, de espacio, de tiempo, no lo hubiéramos podido hacer. En cambio, lo virtual, yo estoy muy agradecida a lo virtual también. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, por supuesto. Llega de otra forma y la gente se puede prender en esto y participar, cosa que de otra forma tal vez una persona que esté en otra provincia no puede llegar a ese lugar. Bueno, ya que hablaste del caso Valdés, uno de los casos más importantes de Latinoamérica y del mundo, vos que estás enfrascada en este tema ahora, que conoce el autor del libro, Patricio Bursner, creo que se llama, y algunos de los testigos más importantes. ¿Nos puedes relatar más o menos, para la gente que no conoce este caso, qué pasó aquella noche en esa zona montañosa de Chile con esa patrulla militar? Sí, la verdad que es un caso sumamente interesante porque, bueno, el mal llamado caso del Cabo Valdés, digo yo, Sí, porque en realidad se prepondera la presencia de Armando Valdés y sin embargo hubo 7 soldados más sí, que corroboraron la historia. Por eso Patricio hizo el libro La Noche de los Centinelas, o sí, sea, los incluyó a todos. me Un parece caso muy bien. sumamente extraño. Ellos estaban en Pampa, Yuscuma, Mm, cerca de Putre, en donde una noche común y corriente, como las otras que venían patrullando, como una noche común, ven una luz y esa luz se iba acercando y hacía este movimiento de ir y venir. Se asustan, obviamente, se asustan mucho, empiezan a rezar, se toman de las manos y Armando Valdés, que era el cabo, sería el que estaba a cargo de estos conscriptos, estos soldados, sí, se acerca a la luz, que no se acerca nunca a la luz, porque la luz aparentemente estaba como a 500 metros claro, pero de fue hacia la distancia. luz. Pero fue hacia la luz y en un momento no se vio más Armando. El tema que los soldados se asustaron, lo empezaron a llamar, pasaron 15 minutos y Armando vuelve, el señor Armando Valdés, el cabo, vuelve
con una barba de más o menos 4 o 5 días, cosa que era imposible, porque como nos contaba Humberto la semana pasada, una cosa que era primordial, un tema que era primordial era la pulcritud. O sea, no solo tener los zapatos limpios, el uniforme como corresponde, sino también la barba rasurada, bien el pelo cortado. Él aparece con una barba de 4 o 5 días y el reloj, eso fue el 25 de abril de 1977, y el reloj de Armando, el día que aparece en el reloj, 15 minutos después, el 30 de abril. O sea, 5 días después. Bueno, de ahí en más, sí, es tremendamente interesante porque sabemos todo que Armando al tiempo desmiente la versión, pero queda sostenida por los otros 7 soldados que nadie podía negarles lo que habían visto, claro. Sí, toma tranquilo un poquito de agua. Pasa. Sí, claro, y ahí estábamos esa noche con el cabo Valdés regresando entonces a juntarse con su patrulla cuando descubren este problema en el reloj, en la barba. Claro, y lo que sí nadie pudo negar eran lo que habían visto, o sea, más allá que el cabo al tiempito lo niega, sí. Los soldados corroboraban la historia. Bueno, 5 o 6 días después sale en las noticias y bueno, y ahí se empieza a armar el revuelo, que el caso queda tapado, Claro. O sea, después no se habla más del tema, pero lo que pasó, pasó. Claro que sí. Y este periodista que escribe el libro La noche de los centinelas, no pertenece al ambiente de la investigación de los misterios paranormal, pero se mete, me han contado, porque no he leído el libro, que se mete profundamente para rescatar aquella historia tan misteriosa, tan apasionante, ¿no?, del año 77. Claro, cuando yo hago contacto con Patricio, le pregunto qué contacto él tiene con la ufología, y él me dice que él no es ufólogo, pero sí un aficionado. Él lo cuenta el sábado pasado en la edición del Café Ufológico Rosario, que él a los 11 años empieza a relacionarse con la ufología desde la curiosidad. Claro. Cuando ya se recibe de periodista, cuando este caso siempre le llamó la atención, él fue el único que hizo un relevamiento del caso. O sea, consiguió la mayor cantidad de testigos. De los 7, 4 hablaron con él, 3 no quisieron hablar con él ni con nadie. Sí. Y cuenta lo que pasó según la versión de estas personas. Realmente Patricio, él lo dejó claro el otro día, él no se considera ufólogo, pero sí es un gran investigador de los fenómenos ovni, claro, que también nos contó, esa parte no la sabíamos. Mira qué interesante, ¿no? Un caso que trascendió a nivel mundial, que fue tomado como un clásico de la ufología, y un periodista viene a meterse allí para darle mayor empuje, mayor credibilidad, ¿no? Eso es lo que a él le llamaba la atención, que tantos ufólogos, y sobre todo un caso que había recorrido el mundo, nadie había hecho como hincapié en armarla la historia completa, en tratar de armarla con los relatos de los soldados y del cabo. Sí. O sea, eran por ahí comentarios o descripciones, pero sueltas. Y lo que consigue Patricio fue juntar y hacer todo el libro en base a los relatos todos juntos. Todo, claro, testimonios directos. Ahora, dentro de la investigación de este periodista Patricio, ¿sabes si pudo acceder a alguna comunicación oficial, algo? Porque me llama la atención esto, Lorena. Si bien trasciende automáticamente, era nuestro tiempo también, pero trasciende inmediatamente el caso, después, como contabas vos, el cabo Valdés se retracta. Yo creo que lo hicieron retractar, ¿no? Porque sabemos cómo son las órdenes de
organismos oficiales, son pensamientos verticales, ¿no es cierto? Pero también tengo comentarios de que Valdés, después de retirarse, de alguna forma aceptó que había pasado algo y creo que anduvo metido en alguna religión. Y lo último que me enteré que decía que parece que estaba preparando un libro sobre este caso. Mirá, aparentemente Valdés, lo contó el otro día el señor Humberto, Valdés era de una determinada religión y años después de lo que sucede, muy poquitos años después, 2 o 3 años, se vuelca a otra religión y el señor Humberto nos contaba que parte de la decisión que tomó de retractarse de lo que había comentado era debido a esta religión. Yo hablé con Armando Valdés, tuve posibilidad de... Sí, 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 sí. Yo hablé con Armando incluso lo invitamos al programa del sábado pasado, él no quiso. Sí me contó que está en un proyecto del cual obviamente les dejamos la puerta abierta del Café Ufológico para que cuente de qué se trata eso. Creo que tiene que ver con esto de un libro, pero tampoco tenemos certeza de qué es lo que está haciendo. Pero muy gentilmente me atendió. También supe que pocas personas habían podido tener acceso a hablar por teléfono con él. Y la verdad que fue muy grato, por lo menos para mí, tener la posibilidad de haber podido hablar con Armando. Y obviamente que sí, 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 un hombre muy cálido, o sea, de pocas palabras, pero un hombre muy cálido, al cual me contó que en este momento no quería salir. De hecho, la última vez que él sale en un medio, creo que fue a fines del 99, principio del 2000. Después no habló más del tema. Después sí tuvo contacto con Patricio, cuando Patricio hizo el libro, pero contacto telefónicos y cosas así. O sea, después el señor Armando no tuvo más salida en ningún lado con este tema. Muy esquivo parece ser Valdés, pero si este proyecto de realizar un libro, creo que va a contar realmente lo que pasó con algunos otros detalles. El periodista Patricio seguramente en ese relevamiento ha tomado muchas piezas y falta lo de Valdés, ¿no es cierto? Pero creo que sí, que lo va a hacer. Tengo referencias que lo va a hacer a través del libro. Y ojalá, porque sería también escucharlo nuevamente, sería muy interesante. Es un caso que necesita relevamiento continuamente porque al haber 7 personas más un cabo, o sea, 8 personas, Claro. Testigos de un mismo caso, hay uno de ellos que falleció, o sea que en este momento serían 6 soldados y el cabo Valdés. Es como que todavía hay muchas personas vivas como para poder relatar lo que sucedió allá por el 25 de abril del 77. Es un caso sumamente interesante, donde como todos estos casos interesantes siempre también se entremezclan con cuestiones políticas, porque bueno, era un momento complicado en Chile, era un momento complejo y ellos eran parte de lo que era la milicia o la claro, las Fuerzas Armadas de allá. O sea, es un caso complejo. Sí. Bueno, ¿qué más pudiste rescatar del libro de este periodista? ¿Hay alguna aproximación, alguna hipótesis? Porque siempre quedó rondando esto de la barba crecida varios días, el reloj detenido, marcando otros momentos. ¿Hay alguna aproximación, alguna teoría que pudo haber pasado? Patricio, el otro día en el café, él sostiene que algo sucedió, creo que es lo que más o menos pensamos todos, que algo sucedió, lo que no sabemos qué es lo que pasó. Y convengamos que eran épocas, no es como ahora, que la tecnología también nos ayuda muchísimo a obtener muestras, pruebas de manera inmediata. En ese momento, el año 77, ¿quién puede corroborar fehacientemente que esa barba estaba crecida? O sea, uno se basa en la honestidad del testigo que está contando, relatando su experiencia. Sí, por supuesto. O sea, por supuesto.
Pero después creo, a ver, esto tiene que ver un poco con la ufología o la omnilogía en general. Uno confía en quien esté relatando su historia, su experiencia, pero sabemos que no hay una verdad absoluta sobre el tema, Norbert. O No, sea, no, no, para son nada. muchísimas hipótesis, cada vez hay más variadas hipótesis, que eso Sí, a mí me interesa mucho, que el claro. Café Ufológico Rosario creo que despertó el interés de muchos precisamente por esto, porque nosotros de entrada dijimos que este es un espacio en donde se van a escuchar todas las voces. Lo único que pedimos es respeto, Claro. porque nadie tiene la verdad absoluta y todos tenemos el derecho de expresarnos y de que la otra persona nos escuche. Sí, por supuesto. Así tiene que ser, Lorena. Vos sabés que queda así cada vez que se habla del caso Valdés como otro de los grandes clásicos a nivel mundial. Siempre queda como un tufillo de que no son elementos, no son maquinarias, objetos terrestres, sino que eh, se presume de que sería una tecnología desde otros planos dimensionales, bueno, y tantas cosas más, ¿no? Pero siempre queda como, como ese tufillo de esto no es terrestre. ¿Qué te pareció a vos después de haber hablado con el periodista, con haber incorporado los testigos directos de aquella noche tan misteriosa? Yo creo que el fenómeno existe. Ahora, ¿de dónde proviene? ¿Cómo se materializa? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos algo? Eso es muy subjetivo. Creo que el tema es respetar al testigo, confiar en el testigo, lo que nos está contando, tratar de ser lo más objetivo y, ya te digo, nosotros como Café Ufológico Rosario, como anfitriones de este espacio y quizás un poco divulgadores de Claro, estos misterios, lo único que nosotros tratamos de hacer es mostrarlo lo más respetuosamente posible, sí, sí, pero opinar sobre qué fue realmente, y creo que, por ejemplo, vos fijate que la mayoría de los investigadores cada vez abren más el abanico en sí, buscar opciones nuevas sí, sí, en cuanto al fenómeno, porque como que el fenómeno cada vez se extiende o se manifiesta de distintas maneras. En un tiempo era el plato, como comúnmente se dice, de sí. chapa y remache. Hoy lo que vemos son luces extrañas y como que quizás va modificándose o el fenómeno o la percepción que nosotros tenemos del fenómeno. Claro, claro, sí, sí, está en una, en una etapa siempre como que el fenómeno está un poquito más allá de la comprensión humana, ¿no? Y sí, es como Totalmente. decimos, se buscan otras opciones. Después vamos a hablar de esas opciones porque también dentro del café ufológico has hablado de uno de los casos argentinos más trascendental, que también participó mi querido amigo, el doctor Néstor Berlanda. Después vamos a hablar en la segunda parte de eso porque queremos tener tu visión de eso. Vamos, tenemos 2 minutos y quiero que en 2 minutos, Lorena, para que la gente te conozca más. Eh, ¿Qué te llevó a incorporarte a estos temas? ¿Tuviste alguna experiencia? A ver, yo me empezó a traer el tema de los misterios por un sueño que tuve Ajá. con mi nono. Ah, Nada que bien. ver con el fenómeno. Sí, sí. Era mi nono, bueno, ahí Caro Ujú. se va a dar cuenta que si digo mi nono es porque Mm. era italiano. Claro que sí. El papá de mi papá. Ya había fallecido y yo, hace unos meses, yo sueño con un Ujú. número determinado, era el 2, el 3, el tercer número no me lo mostraba y el último número era un 5. Ah, mira tú. Es un sueño que me dio vuelta en la cabeza unos días, Ujú. pasó, no le encontré relación alguna y me mudo a una casa, la cual voy a ver la casa, ya arreglo con el propietario el tema de lo que es contratos y demás,
y cuando veo el número, como era una casa cerca de mi casa, yo sabía cómo llegar, pero Sí, no vi nunca el número, y cuando veo el número era el 2, el 3, el tercer número era el 9 y el último era el 5. no me digas. Entonces eso me Qué va. hizo, sí, eso me hizo interesarme por los misterios, a Qué los bueno. cuales dentro de lo que a mí me gusta es el fenómeno, porque por ahí otro tipo de misterios como que siempre estaba ahí medio a la defensiva, porque no conozco, porque dan miedo, porque esto, porque aquello, y el fenómeno ovni me fue atrayendo, me lo sentí más común a mí, más, Mm, o sea, como que no me daba, no me provocaba ningún miedo ni claro, nada, y así fue como me fui metiendo en estos en estos vericuetos, temas, ¿no? claro que sí. Claro. Igualmente, al principio esto te hablo de más o menos 20 años atrás. Mm, Y primero era, obviamente, como cualquiera que aborda estos temas, lo primero que creía, cualquier luz que veía, decía que era un plato volador. claro. Y capaz que estaba pasando la estación espacial, ¿viste? Sí, sí, Entonces sí. uno con el tiempo, bueno, ahí empecé a buscar personas que estuvieran en el tema, las buscaba por Facebook, él le mandaba el teléfono mío para que me den su teléfono y así empezaba a entablar conversación. Y bueno, y así de a poquito hasta que llegó esto del café, que bueno, ya me revolucionó bastante. Buenísimo, Lorena. Bueno, Lorena, te vamos a proponer una breve pausa y ya retornamos con Mundo Misterioso y Profundo.